Nos toca Éxodo 13. Y realmente cada pasaje bíblico realmente impacta el corazón. Y dice, voy a leer un par de versículos. Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Realmente cuando me tocó este capítulo, siempre uno dice, ¿cómo no me tocó el 12? Pero cuánta enseñanza tenemos a través de toda la palabra de Dios, de tapa a tapa. Yo le he puesto, no busqué un título muy difícil como decía David, pero le he puesto consagración del primogénito. De esclavitud a libertad. Y voy a volver a releer, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Dios salvó a todos los primogénitos de Israel. Y a partir de ese momento, Dios pidió que todo primogénito fuera consagrado para el Señor. Y yo saqué una idea de uno de los libros que tengo que dice, Dios le pidió a su pueblo algo que para ellos era de mucha estima, a su primogénito. Se tenía el concepto de que ellos representaban la esperanza futura del linaje, como también la perpetuidad del nombre de la familia. Según la tradición antigua, a este le correspondía el doble de la porción de la herencia. Y esto lo explicó muy bien hace un tiempo atrás, Jorge. Por tanto, en este pasaje nos deja el concepto de que la vida del salvado pertenece a quien la redimió. Dios salvó al primogénito de Israel, de modo que es requerido por el Señor como su pertenencia. Le pertenecía al Señor aquel primogénito. Y en Éxodo 4:22 dice, mi hijo eres tú. Y va más allá aún. Y lo llama mi primogénito. Y en Hechos vamos a encontrar que a sus hijos, a nosotros nos llama la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Qué hermoso que todos aquellos que hemos dicho sí a Jesucristo, estamos inscritos en el libro de la vida. Y qué hermoso que la salvación no se pierda, hermano. No me imagino a Dios borrando del libro mi nombre o tu nombre, cuando realmente nuestro corazón se quebrantó ante la presencia de Dios y nos reconocimos pecador. Y Él nos sacó, como dijimos, de las mismas garras de Satanás, de esa esclavitud a la cual estábamos sometidos y nos trajo al reino de su Hijo amado. La congregación por la cual el Señor derramó su preciosa sangre en el madero es la congregación que el Señor Jesucristo reconoce y a quien dará su herencia. Hermanos, somos más que bendecidos. Tenemos una herencia que no es aquí en la tierra, sino está en los mismos cielos. Si tú te has visto en la condición que está frente a Dios, te has examinado y has creído que Jesucristo murió por ti
y que derramó su preciosa sangre en el madero de la cruz y has confesado tus pecados, estás dentro de los primogénitos y perteneces a la familia de Dios. Muchos en este tiempo se mueven en medio de la congregación, en medio de la iglesia, pero no todos son hijos de Dios, liberados y redimidos. Muchos fueron liberados de Egipto, pero no todos eran israelitas. Recuerdo una vez en un mensaje de Abel Altare cuando dijo que muchos están en el reino, pero no pertenecen al reino, porque nunca han tenido un encuentro personal con Jesucristo, han sido convencidos. Perdonen, hermanos. Los que somos hijos de Dios hemos sido comprados por Él para adorarlo y servirlo. Y esa es la misión como hijos de Dios que tenemos, poder adorarlo al Señor y servirlo como lo hemos expresado a través de los cantos. Y el cielo es la herencia de los hijos de Dios. Es una posesión adquirida, no por dinero, o ganada por algún sacrificio, o ganada por obra. La otra vez un hermano se acercó a una cama de un enfermo y le dijo: si vos te mueres, ¿a dónde vas? No sé. Y le predicó. Y al otro que estaba acompañándolo le preguntó: si vos te mueres, ¿a dónde vas? Ah, yo soy bueno, voy al cielo. Y no es así. No es así. Al cielo no se va por obra para que nadie se gloríe, sino que quebrantando el corazón delante del Señor y humillándose delante del Señor y reconociéndose que uno no puede hacer nada por sus pecados, por nuestros pecados, que uno no se puede hacer responsable de nuestros pecados. Es que de esa manera nosotros podemos ser limpios por la sangre del Cordero y podemos pertenecer a la familia de Dios. En 1 Pedro va a decir: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y contaminación, y sin contaminación. Y esta herencia es de aquellos que hemos experimentado el nuevo nacimiento. No se puede experimentar este nuevo nacimiento si no le hemos dicho sí a Jesucristo. Qué hermoso es pensar que no hay muchos caminos, como se dice a veces, todos los caminos conducen a Roma. Hay un solo camino que conduce hacia Dios, y ese camino es Jesucristo. Él dijo: Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie, absolutamente nadie, va al Padre sino a través de su Hijo amado. Qué hermoso a veces es plantearse: ¿Quién tiene el camino que me conduce a Dios? ¿Quién es la verdad? ¿Acaso es alguna de todas estas religiones que voy conociendo? Y qué hermoso es que llegar a la conclusión de que ninguna religión conduce a Dios. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Karl Marx, un comunista ateo. Y dijo que la religión es el opio de los pueblos. Y igualmente pienso, hermano, la religión no conduce a Dios. Es una relación que yo tengo que tener con Dios. Es Jesucristo el que me provee esa relación para con Dios. No es la religión. Dios no religa nada, hace todo nuevo. Y Jesucristo nos da esa posibilidad de poder tener una comunión con el Padre. Y hay un himno que Quito se va a acordar, Quito, Bruno, muchos de los que están acá, Lucho, Amanda, que solíamos cantar en la Cena del Señor. Y yo quiero cantar por lo menos una estrofa.
no sé si está ahí el tecladista, que dice: no soy rescatado con oro o con plata, no vale dinero en los ojos de Dios. La sangre preciosa de Cristo fue el precio de mi redención de la condenación. No soy rescatado con oro o con plata, el oro no compra la gracia de Dios. Si fuera por oro sería un negocio, mas Cristo por todos su sangre vertió. No soy rescatado con oro o con plata, pensando en mis culpas tenía temor, y al ver que la sangre borró mis pecados, huyeron las dudas de mi corazón. Yo nada soy, ni nada tengo, en tu amor pensaste en mí. Moriste tú por mis pecados, oh Señor, confío en ti. Que realmente estas sean también tus palabras si no has tenido un encuentro personal con Jesucristo. Dice así: no soy rescatado con oro, con plata, no vale dinero en los ojos de Dios. La sangre preciosa de Cristo fue el precio de mi redención de la condenación. Yo nada soy y nada tengo, en tu amor pensaste en mí. Moriste tú por mis pecados, oh Señor, confío en ti. Que realmente confiemos en el Señor. Quisiera hacer un breve paréntesis. El concepto de primogenitura no se reduce, no se limita solo a la persona que ha nacido primero. Ustedes van a decir, ¿cómo es posible? Sino a un privilegio que la Biblia misma se encarga de revelar. Y vamos a mencionar algunos casos. Abraham. ¿Cuál fue el primogénito de Abraham? Fuerte. ¿Quién? Hay dos. Uno dice Isaac, otro Ismael. Ismael. ¿Y la bendición sobre quién recayó? Sobre Isaac. Isaac tuvo a Esaú y a Jacob. ¿Y la bendición sobre quién recayó? Sobre Jacob. Jacob tuvo varios hijos. El primogénito, Rubén. Sin embargo, la recibe José, su 11º hijo. Y cuando Jacob fue a bendecir a los hijos de José, el primogénito, ¿quién era? Fuerte. Manasés. Pero Jacob, cuando fue a bendecirlo, estaba también allí Efraín. Y dice la Biblia que cruzó los brazos y la bendición fue sobre Efraín. Pablo va a decir en Romanos, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, como sus propios hijos. Y finalmente la bendición de la primogenitura recae sobre aquel a quien Dios escoge, sobre aquel a quien Dios bendice, a quien Dios hace promesas.
a quien Dios permite que se acerque a Él, a quien Dios le da el privilegio de ser adoptado por Él. Cerramos el pequeño paréntesis. Vamos a ver una palabra que a mí me llamó la atención, consagrar. Cuando leímos los primeros versículos, leímos allí la palabra consagrar. En hebreo es kadatz, que también significa santificar, dedicar, separar. Consagrar es apartar algo o a alguien para ser dedicado a un propósito especial. Separar, apartar una cosa o persona de los fines seculares a algún uso religioso, y corresponde exactamente al significado de la palabra griega agiazo, que la divide en dos: A, privativo, y G, la tierra, porque cada cosa ofrecida o consagrada a Dios fue apartada de todo uso terreno. Y cuando estaba estudiando y que me venían esto a la memoria y lo estaba escribiendo, de todo uso terreno. ¿De dónde somos ciudadanos nosotros? Del cielo. Qué privilegio es el nuestro. Somos ciudadanos del cielo. Hemos sido apartados para servir al Señor. Por lo tanto, se dice que una persona santa es agios, es decir, una persona separada de la tierra, una que vive una vida santa, enteramente fervorosa. Y cuando uno lee los Hechos de los apóstoles vivían con fervor, dice que vivían con vehemencia, con denuedo. Allí lo que significa es que vivían llenos del Espíritu de Dios. Eso lo encontramos en Hechos 4, en Hechos 13. Estaban al servicio de Dios. Así es que las personas y los animales santificados a Dios fueron utilizados en el servicio del tabernáculo y del templo, y los animales fueron ofrecidos en sacrificio. Dios es el alfa, es el primero, el soberano, el Señor. Debe de tener lo primero, lo mejor, y a Él debemos entregarle lo que nosotros más estimamos y lo que es más caro a nuestro corazón. ¿Qué le entregamos al Señor? ¿Lo que nos sobra? Y no estoy hablando de dinero, hermano. Puedo estar hablando también de tiempo. ¿Qué le entregamos al Señor? Lo que más vale. A veces Satanás nos enreda con las cosas que son buenas. ¿Es bueno trabajar? Sí. Pero hay personas que se dedican a trabajar y se olvidan de Dios, siendo creyente. Hay personas que destinan muchas horas a cosas que no tienen nada que ver con un pensamiento que nos dirige a Dios. ¿Qué le ofrecemos al Señor? Y de esto somos responsables, hermanos. Y Dios nos va a demandar. Es interesante el tema de la mayordomía, hermano. Hace mucho que no hablamos sobre la mayordomía. Y la mayordomía no tiene que ver solamente con dinero. Tiene que ver con muchas otras cosas más. Con la familia, con el tiempo que dedico al Señor, con el dinero mismo. A veces cuesta poner la mano en el bolsillo. El otro día con mi querido hermano y con 2 hermanos más pasamos a ese lugar y casi no podía orar mi hermano, porque había un hermano que habría ofrecido una ofrenda de sacrificio y una gran ofrenda. Qué hermoso que es, como dice en 2 Corintios capítulo 8, que primero se ofrecieron a sí mismos y luego cuando uno se ofrece al Señor, lo demás no cuesta. Lo demás viene porque amamos al Señor. Y se lo entregamos porque va a ser un gusto dárselo al Señor. Por eso Dios va a ordenar, conságrame todo primogénito, como hemos leído. Y va a terminar diciendo, mío es, mío es. Y en Hebreos va a decir,
Es la congregación de los primogénitos, los que es santificada para el Señor. En Romanos va a decir 8, así Cristo es el primogénito entre todos, entre muchos hermanos. Y la cruz hizo la diferencia. Antes de ella, recuerdo que estaba con los apóstoles, antes de la cruz, y le dijo, bueno, tengo que comentarle algo. Vosotros sois mis amigos. Y entonces voy a abrir mi corazón y les voy a comentar todo lo que hay aquí dentro de mi corazón. Porque al amigo se le abre el corazón. Un amigo conoce tu corazón. Entonces el Señor abrió su corazón y le comentó a aquel puñado de amigos lo que él iba a afrontar. Pero luego de la cruz, por eso yo puse, y la cruz hizo la diferencia. No lo llama más amigos, los llama hermanos. Qué privilegio, porque Él murió en la cruz del Calvario, y es por eso, y derramó su preciosa sangre, ocupando el lugar de ellos, ocupando tu lugar, ocupando mi lugar. Y en virtud de su unión con Él, todos los que han aceptado a Cristo como su Salvador personal, el Dios de toda gracia ha implantado una nueva vida en Él. Todos ellos son contados por primogénitos. Nos ha dado el honor de ser llamados hijos e hijos de Dios. Y si somos, Romano va a decir, si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Porque somos coherederos por Cristo Jesús, porque somos hermanos de Cristo. Qué privilegio el nuestro, como hijos de Dios. Y ahora que somos sus hijos, nos manda a vivir vidas consagradas, vidas separadas. Y Juan 17 nos va a decir, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos en el mundo, pero que el mundo no te contamine, no me contamine. Vivimos en este mundo, pero el mundo no nos debe contaminar. Debemos estar limpios de mente y pensamiento. Hermano, cuando estás solo, cuando nadie te ve, ¿qué pasa por tu mente? Cuando estás frente a tu computadora solo, ¿qué pasa por tu mente? ¿Sabes qué? Está el Señor a tu lado y Dios te está viendo. Tal vez no te vea ningún hermano, ningún familiar, pero Dios te está viendo. Y Dios, si sos hijo de Él, está al lado tuyo. Nuestra mirada debe ser una mirada pura. ¿Qué miran nuestros ojos? También, muchas veces, en los celulares. A mí me llamó la atención, yo presté un celular, me lo devolvieron. Y cuando lo voy a abrir no lo podía abrir, porque no conseguía el código, el PIN, no sé cómo le llaman ustedes. Hasta que lo pude abrir porque era el mío. Y cuando lo abrí, lo tuve que cerrar, porque ese celular estaba contaminado. ¿Qué miran tus ojos? ¿Qué miramos? ¿Qué miramos cuando estamos a solas? ¿Qué escuchan nuestros oídos? ¿Saben qué? Cuando la gente sabe que vos sos un hijo de Dios, no se animan a decir cosas que no corresponden. No se animan, porque te respetan, porque saben lo que vos pensás y porque saben que vos no te vas a reír de ningún tipo de chiste que ellos hacen. Nuestro obrar glorifica a Dios. ¿Te has puesto a pensar, hermano? Mi obrar glorifica a Dios. Lo que hago glorifica a Dios. Nuestro andar honra el nombre de Dios. Son preguntas, hermanos, que nos tenemos que hacer. Son preguntas que nos tenemos que contestar. Si yo no honro a Dios con mi andar, con mi obrar, con mi mirar,
con lo que escucho, con lo que veo, me tengo que replantear, hermano, si soy salvo. Y en eso Juan, ya dijimos, es categórico. Primera Juan, versículo 3 dice: y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Esto ya lo explicó muy bien David el domingo pasado sobre la levadura que contamina, así que lo paso por alto. Tened memoria de él como el día más importante, trascendental de vuestras vidas. Es el comienzo del nacimiento de vuestra nación. Yo he subrayado aquí, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Segundo paréntesis. Leemos, me encanta leer Éxodo 6, versículos 6, 7 y 8. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, os libraré de su servidumbre, os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mis manos, jurando que daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os daré por heredad, yo Jehová. Y esto es exactamente lo que el Señor hizo con nosotros. Exactamente. Nos sacó, nos arrebató, y ya lo dijimos recién, el cual nos ha sacado ahí en Colosenses, dice, nos ha sacado y nos ha librado de las potestades de las tinieblas y nos ha trasladado al Hijo, al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecado. Así como sacó de la esclavitud al pueblo de Israel, el Señor nos sacó de la esclavitud del pecado y nos hizo libres. Y dice Juan: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Recuerdo esa hermosa porción del amo y el esclavo. Es una porción que la llevo prácticamente desde que era jovencito. Cuando dice en Deuteronomio: si él te dijere, porque a veces se tomaban esclavos, la familia tomaban esclavos en una guerra o lo compraban y lo tenían, pero a los 7 años los tenían que liberar. Entonces, dice así, para que ustedes entiendan lo que voy a leer. Si el esclavo al amo, cumpliendo ya los 6, 7 años, te dijere: no te dejaré, porque te ama a ti. Amo a mi Señor y a tu casa, y porque le va bien contigo. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta y al poste. Su amo le horadará la oreja con la lesna y será su siervo para siempre. Hoy muchos de nosotros podemos decir: tú, Señor, me has hecho libre, pero no te dejaré porque te amo. Te amo a ti, Señor. Porque amo a tu iglesia, Señor. A esa que compraste a alto precio. Porque amo a tu casa. Porque contigo, Señor, me ha ido muy bien en la vida. Puedo decir que mirando hacia atrás, tú has provisto mucho más de lo que yo hubiera imaginado. Por eso te digo hoy, quiero ser tu esclavo por amor. Aquí estoy, Señor. Horádame la oreja y seré tu siervo por siempre y para siempre. Y recuerdo las palabras del apóstol, que ya enseguida la vamos a mirar. Dice que
el Señor nos sacó, nos hizo libres y nos redimió. Cuando el pueblo de Israel fue liberado, quien pagó el precio fue un cordero, sin defecto. Ya de esto habló también David, un corderito que estuvo varios días con ellos y no le encontraban defectos, y que derramó su sangre para ser puesta sobre los postes y el dintel. Redención es pagar un precio. La redención representa la obra de la cruz, desde el punto de vista del precio que hubo que pagar para rescatar al hombre. Dios sentenció que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecado. Y alguien tenía que pagar esa deuda que el hombre tenía. La redención tiene por objeto a un esclavo. Su propósito es liberarlo. La redención es la obra que Dios ha hecho para destruir los efectos del pecado. La redención se puede resumir en las siguientes 3 palabras, y esto me hizo recordar mucho a don Juan. Aquellos que han escuchado a don Juan. Agorazo, que significa comprar. En relación con nuestra salvación, la palabra significa pagar el precio que pide nuestro pecado para que podamos ser redimidos. Aparece en 1 Corintios. Esto indica que Cristo no compró nos compró en el mercado del pecado, siendo su sangre el precio de rescate. Y conforme a Apocalipsis, dice, esta redención nos introduce al mismo cielo, cuando el Redentor toma posesión de los que Él ha comprado. Eso es agorazo. Y ahora viene la palabra exagorazo, que también significa comprar. Comprar en el mercado, comprar del mercado y ponerlo afuera. Comprar para uno mismo. El Señor nos compró para sí mismo. Y aparece en Gálatas donde leemos, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. El redimido es posesión del Señor, y no volverá a ser puesto en venta al mercado otra vez. Y está la alegría que como hijos de Dios nosotros tenemos. No vamos a volver más al mercado de esclavitud. Cristo, como hemos cantado, rompió las cadenas que nos unía a la potestad de las tinieblas y nos sacó de ese lugar con alto precio y nos dio libertad. Pero qué hermosa, que al darnos libertad no nos fuimos, sino como dice, como hemos dicho, que yo me quedo al lado tuyo, mi Señor, porque te amo a ti. ¿Y saben qué? Porque también amo a mis hermanos. Y yo cuando miro a cada hermano, digo, gloria a Dios por mis hermanos, porque los amo con todo mi corazón, porque es un mandato de Dios amar a nuestros hermanos, por sobre las diferencias. ¿Escuchan? Yo puedo tener diferencia con mi hermano, pero yo tengo que amarlo a mi hermano por sobre la diferencia, porque el Señor me manda a guardar, a ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y si yo rompo eso, estoy pecando. Así que yo cuando saludo a mi hermano, lo saludo con amor en Cristo. Y qué hermoso que nos podamos saludar como hicimos recién un poco, saludarnos, abrazarnos y decirnos que nos amamos. El redimido es posesión del Señor y no volverá más al mercado de esclavos. Después hay otra palabra que se llama lutron, que significa liberar mediante el pago de un rescate. Y esto aparece en Tito, que dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y Pedro va a decir,
fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, con la sangre preciosa de Cristo. El vocablo lutrón aparece en el pasaje de Marcos, donde el Señor declara que Él ha venido para dar su vida en rescate por muchos. Este vocablo indica que la persona redimida queda suelta y hecha libre. Este vocablo se destaca la idea de que Cristo nos ha redimido para darnos libertad. Nunca volveremos a la esclavitud y a la pena del pecado. Es la seguridad que goza todo aquel que se ampara por la fe en el Redentor. Así que, hermanos, aquellos que muchas veces predican de que la salvación se pierde, el Señor te está diciendo que la salvación no se pierde. Ahora, bien, quiero aclarar algo. Si tú estás en pecado, y esto es radical, lo dice Juan, no lo digo yo, como decía Efraín. Si tú estás en pecado y permaneces en pecado, y el Espíritu no te señala que estás en pecado, tenés que replantearte si sos hijo de Dios. Hay personas que viven eternamente en pecado y creen que son hijos de Dios. Tienen que desconfiar si son salvos. Porque el Señor pone un semáforo y te dice, has pecado, Luis. Tenés que arrepentirte y volver atrás. Le queda al que así ha sido hecho libre el privilegio de sujetarte totalmente a aquel que te redimió. Recordemos a Pablo cuando dice que él es siervo de Jesucristo. Cuando Pablo dice que es siervo de Jesucristo, ¿sabe qué quería decir allí? Que estaba atado al Señor Jesucristo, que era esclavo al Señor Jesucristo, que él ya no pensaba por sí mismo. El que pensaba era el Señor por él. Eso es estar atado a Jesucristo. Y dice la palabra, y os tomaré por mi pueblo. Qué maravilloso que el Señor nos sacó, nos libertó y nos ha hecho pueblo suyo. Y esto me lleva a 1 Pedro, que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois mi pueblo, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y como si fuera poco, el Señor de señores iba a decir en Juan 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, pues voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que en donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto es maravilloso, hermano. Esto es maravilloso y me hace ir al capítulo 1 de Juan 1. Capítulo 1, versículo 1. ¿Sabe cómo va a ser la comunión? Como Cristo tiene la comunión con Dios el Padre. Allí hay una idea del griego de que la comunión entre Dios y el Hijo es cara a cara. Y cuando acá dice, y voy a prepararlo y si me fuere, os tomaré a mí mismo, allí también significa que cuando el Señor nos tome, vamos a estar cara a cara con el Señor. Esa es la comunión que como hijos de Dios nosotros vamos a disfrutar. Cara a cara con aquel gran libertador, aquel que nos sacó de la esclavitud del pecado. Lo que hizo con el pueblo de Israel, también lo ha hecho con nosotros. Voy a decir algunas de las diferencias, y una de ellas está en la noche pascual que celebró Israel. En la noche pascual sacrificaron un cordero, y su sangre fue puesta sobre el dintel y sobre los dos postes. En cambio, Jesús fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
y que fue sacrificado una sola vez y para siempre. En 1 Pedro dice, y nos rocía con su sangre preciosa. ¿Saben qué, hermano? Cuando Dios mira al mundo, nos ve a nosotros y nos ve que somos hijos de Dios, porque hemos sido rociados con la sangre del Cordero. Y no solamente rociados con la sangre del Cordero, sino que somos hábitat del Espíritu Santo, que es el anticipo que Dios nos ha dado para que podamos entrar en los mismos cielos. Cuando Dios te mira, cuando oras y tienes manos limpias, si no, no puedes entrar a la presencia de Dios, te ve a través de la sangre del Cordero de Dios, te ve a través de su Hijo Jesucristo. No te ve en forma directa. Qué hermoso que hemos sido rociados por la sangre del Cordero de Dios. Y añado algo más, hermano, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, tenía que oficiar de pie, no se podía sentar y volvía a salir. Pero cuando el Señor, cuando hizo su sacrificio, entró al lugar santísimo, Dios aceptó la ofrenda, porque era la ofrenda perfecta. Entró y se sentó a la diestra de Dios Padre. ¿Qué diferencia hay, no? Y qué hermoso que Judas va a decir que el Señor nos presenta ante Dios sin mancha y con alegría. El versículo 14, ya para ir terminando, y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Sigo leyendo el capítulo 13. Dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Esto nos debe guiar y animar a los hijos a que hagan preguntas a sus padres acerca de las cosas de Dios. El otro día iba en mi auto y yo llevo a veces a mis nietas a la escuela. Y me dice, abuelito, dice, te quiero hacer una pregunta sobre la Biblia. Dice, el huevo de Pascua, ¿qué tiene que ver con la Pascua? Han inventado algo que no tiene nada que ver con la palabra de Dios y se lo están insertando a los niños. Le digo, hijita, no tiene absolutamente nada que ver. Es una invención de hombre. Pero qué hermoso que es cuando el niño te pregunta poder contestarle con la palabra del Señor. Todos nosotros deberíamos estar capacitados para explicarle a nuestros hijos y a nuestros nietos sobre la palabra de Dios. Y va a decir el versículo 17, 18, 19 de 13, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Si pensamos que no guía a su pueblo por el camino más corto, podemos estar seguros de que lo guía por el camino mejor. Y así veremos cuando hayamos llegado al final del camino que el Señor eligió lo mejor para nosotros. A veces decimos, pero ¿por qué el Señor me hace andar por este camino? No lo entiendo. Pero si estás dentro del propósito de Dios, vas a llegar a un buen final. Debemos depender de Él. Dios quiere lo mejor para nosotros, aunque a veces no entendamos sus propósitos. Lo llevó por el camino más largo, no por el camino más corto. Pero el Señor tenía un propósito en la vida de su pueblo, como tiene un propósito en tu vida. Y tomaron consigo los huesos de José. José había ordenado en particular que sus huesos fuesen llevados cuando Dios lo visitase, en Génesis 50. Y así el pueblo podría pensar, el lugar de descanso final de los huesos de José será también el lugar de nuestro reposo. ¿Qué fe que tenía José?
Habían pasado muchos años ya, 400. Imagínense, qué fe, la fe de José, que sabía que lo que Dios había prometido